Vamos a ver la escritura, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, que acabamos de leer en el capítulo número 4, en el capítulo número 3, hermanos, 3, versículos del 13 al 17. Evangelio según San Mateo, capítulo número 3, versículos del 13 al 17. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios, nuestro Padre, nuestro Señor y nuestro Rey, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre, para darte muchas gracias, Padre, porque como pueblo tuyo, Señor, y como hijos tuyos, nos das el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra, de escuchar tu voz, Dios. Gracias, Señor, estamos agradecidos, mi Dios, porque, Señor, no es voluntad de hombre, Señor, sino es tu voluntad, Padre, que estemos aquí, Señor, reunidos como tu cuerpo para glorificarte, Señor, para adorarte, bendito Padre. Te queremos pedir, Dios, la dirección de tu Santo Espíritu, Dios, para poder entender, Señor, el mensaje que traes el día de hoy para tu pueblo, Señor. Que quede grabado en nuestros corazones, Dios, todo aquello, Señor, que tú nos vas a hablar, Padre. Y no nada más que quede grabado, Padre, sino que lo podamos llevar a obra, Señor, como cada una de las exhortaciones, amonestaciones y consuelos, Señor, que tú le traes a tu pueblo, Padre. Domingo tras domingo, Señor, y día tras día, Señor, a escudriñar tu palabra. Bendito seas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a dar inicio. Más bien, hermanos, vamos a hacer un pequeño paréntesis a las predicaciones que veníamos desarrollando. Si recordarán, nosotros estábamos predicando acerca del credo de los apóstoles, pero bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y ahora vamos a predicar sobre temas relacionados con la cuaresma, hermanos. Este tema de la cuaresma es desconocido para cierto tipo de iglesias evangelicalistas y cierto tipo de movimientos pentecostales. Ellos no consideran, hermanos, que este sea un tema importante, hermanos, porque precisamente no se conoce los temas que se enseñan en este periodo de tiempo, hermanos. Ciertamente nosotros tenemos por otro lado, hermanos, a la iglesia romana. ¿Qué es lo que hace la iglesia romana? La iglesia romana lo que hace es que se dedica en este periodo a hablar acerca de ayunos, acerca de oraciones, acerca de obras de supererogación. ¿Y a qué me refiero con obras de supererogación? Ciertamente a abstenerse de comer carne en ciertos días específicos, hermanos. Pero eso no es otra cosa más que obras y obras, hermanos. Pero vamos a ver, hermanos, qué es lo que nos enseña la iglesia reformada y lo que nosotros deberíamos de enseñarle a la iglesia como una iglesia reformada y sobre todo reformacional, hermanos. Ciertamente nosotros debemos explicar primeramente acerca de qué significa la cuaresma. Después nosotros debemos hablar acerca de el reino de Dios. Y nosotros debemos hablar después acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo y terminar con la pasión de Cristo. Ciertamente si nosotros vemos las predicaciones que se han hecho desde hace años atrás,
En predicaciones anteriores se habló y el pastor nos habló de una forma detallada acerca del significado de la Cuaresma. En esas predicaciones nos habló hasta de una forma etimológica así que significaba la Cuaresma. También hablamos el periodo, el pastor habló acerca del periodo de la Cuaresma. También nos habló acerca de las enseñanzas de la Cuaresma. Nos habló también acerca del desarrollo histórico de la Cuaresma. Eso fue en predicaciones anteriores que el pastor nos habló. Y también en predicaciones anteriores, el año pasado, el pastor nos habló acerca del reino de Dios. Y cuando habló acerca del reino de Dios, habló acerca del establecimiento del reino de Dios. Habló también acerca del reino de los cielos. Y también habló acerca de los habitantes del reino de los cielos y del reino de Dios. Entonces, el tema que nosotros vamos a hablar el día de hoy y en este periodo de la Cuaresma, hermanos, es hablar acerca de la obra y del desarrollo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en este reino de Dios. Pero para que nosotros podamos hablar acerca de la obra y el desarrollo de su ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a hablar primeramente acerca de la cabeza de este reino, que es nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente nosotros leímos un pasaje de la Escritura para poder entrar a esta predicación. Lo encontramos en el Evangelio de San Juan, desde el capítulo 3 y capítulo número 4. En esta parte de la Escritura nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de enseñanzas, hermanos, que si desarrolláramos una por una de la misma forma nos llevaría mucho periodo de tiempo en poder entender todas las enseñanzas que nosotros encontramos en estos dos capítulos. Pero lo vamos a ver de una forma superficial porque es mucha la información que pudiéramos sacar de estos dos capítulos. Son 4 puntos principales los que vamos a desarrollar el día de hoy. El primero que vamos a desarrollar es el bautismo de Juan. El segundo que vamos a desarrollar, hermanos, es el bautismo y el ungimiento de nuestro Señor Jesucristo. El tercer punto que vamos a desarrollar es la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Y el cuarto punto que vamos a desarrollar es el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los 4 puntos principales que vamos a desarrollar el día de hoy, con la ayuda obviamente de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu, hermanos. Vamos a comenzar, hermanos, con el primer punto, el bautismo de Juan. Ciertamente nosotros encontramos en la Escritura un personaje que es muy importante, que es Juan el Bautista. ¿Y quién es este personaje, Juan el Bautista? Ciertamente nosotros nos encontramos que es uno que está pregonando y que está diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un personaje importantísimo, hermanos, porque es considerado como el heraldo de Dios. Pero podrían decirme qué significa un heraldo, hermanos. Bueno, un heraldo, hermanos, es una persona escogida dentro de un reino, en la época de los reyes, que pregonaba a todo el pueblo el mensaje decretado por el rey. Ese es un heraldo, hermano. Y nosotros ciertamente tenemos un rey de reyes y tenemos un señor de señores. Y ciertamente lo que venía anunciando Juan el Bautista era el mensaje que le había dado Dios, que decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ciertamente estaba hablándole que deberían de arrepentirse y deberían bautizarse. Pero ahí viene otro problemita. ¿Qué es el bautismo? Porque ciertamente encontramos en la Escritura, hermanos, que se debe de arrepentir el pueblo y que debe de bautizarse. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Pero ¿qué es el bautismo? Ciertamente nosotros ya podemos entender, hermanos, en este tiempo, que el bautismo es la señal del pacto. Ciertamente nosotros no podemos decir como otras personas que el bautismo te va a salvar. No, hermano. El bautismo es una señal de que tú perteneces al pueblo del pacto, hermanos. Y eso también es sacado del Antiguo Testamento. Si nosotros nos vamos en el Antiguo Testamento al libro de Génesis, capítulo 17,
del versículo 1 al versículo número 14, lo voy a leer, hermanos, nada más sigan con la vista. Génesis capítulo 17, del 1 al 14, dice así la palabra de Dios. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se mostró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será la señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Si nosotros notamos en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que para que una persona pudiera pertenecer al pueblo de Dios, tenía que tener unas señales o unas marcas específicas. Esa marca la está mencionando, que debería de circuncidarse para poder formar parte del pueblo de Dios, hermanos. ¿Y qué pasaba con aquellas personas que no tenían la circuncisión? Ciertamente eran desechadas del pueblo y no formaban parte del pueblo de Dios. Podemos tener un ejemplo importante, hermanos. No sé si ustedes recuerden, hermanos, la parte de la escritura donde se encontraba Jacob, cuando se encontraba Jacob y cuando una de sus hijas, Dina, fue amancillada. Si recordarán, hermanos, nosotros estamos viendo un panorama que se encuentra Jacob y se encuentra Amor, y se encontraba Siquem, si se acuerdan de esa parte de la escritura, donde Siquem amancilló a Dina, ¿sí? Y estaban hablando Amor y Jacob, y le decía: pues vamos nosotros a tener comunión. Ustedes toman a nuestras hijas y nosotros tomamos a sus hijas. Ustedes toman a nuestros hijos y nosotros tomamos a sus hijos, para que seamos un solo pueblo. ¿Y qué fue lo que dijo Jacob? No, porque nosotros no podemos juntarnos con un pueblo que no sea el pueblo de Dios. Y le dijo: si ustedes quieren ser parte del pueblo de Dios, entonces lo que tienen que ustedes hacer es circuncidarse. ¿Qué fue lo que hicieron? Se circuncidaron y hubo una gran tragedia, ¿no? Eso sí lo recordamos. Pero ciertamente nosotros vemos que para que formen parte en el antiguo pacto del pueblo de Dios, tenían que circuncidarse para poder ser parte del pueblo de Dios, hermano. Ahora, es importante notar que en el Antiguo Testamento nada más era un linaje escogido por Dios. Nosotros nos vemos que para que formaran parte del pueblo de Dios o formar parte del pueblo de Israel, nada más era un solo linaje, la descendencia de Abraham. Y de ahí Dios va separando su pueblo elegido de Dios, al cual hace un pacto con ellos.
Pero ahora, ¿qué es lo que pasa en este tiempo? Nosotros vemos en este tiempo que ahora el bautista Juan está diciéndole al pueblo: arrepentíos y bautizarse. Bautícense y arrepiéntanse para perdón de los pecados. Lo que te está diciendo entender es que es necesario que tú primeramente seas llamado por Dios, te arrepientas, y después de que tú te arrepientas, entonces, como señal de que formas parte del pueblo de Dios, entonces tú te bautizas como señal de que tú ya eres parte del pueblo de Dios, hermanos. Y nosotros podemos ver que en esta parte de la Escritura dice que se venían a arrepentir y se bautizaban. Pero veamos esta escena, hermanos. Nosotros vemos que viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que le dijo Juan a nuestro Señor Jesucristo? Yo no te puedo bautizar. Al contrario, yo necesito ser bautizado por ti. Porque sabía ciertamente Juan quién era nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo no tenía que arrepentirse. Y que nuestro Señor Jesucristo no tenía que ser bautizado para poder formar parte de ese pueblo, porque Él era la cabeza del pueblo. Pero ciertamente nosotros encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo número 8, que dice la palabra de Dios: aunque era hijo de Dios, por todo lo que le padeció, aprendió obediencia. Entonces es muy importante que nuestro Señor Jesucristo se tuvo que haber bautizado. Porque ¿cómo podía ser cabeza de un pueblo sin hacer lo que el pueblo estaba haciendo para formar parte del pueblo? Entonces nuestro Señor Jesucristo tenía que obedecer lo que Dios ya había decretado por el bautista para que pudieran entrar y formar parte del reino del pacto, del pueblo de la promesa, el pueblo del pacto. Por eso nuestro Señor Jesucristo se tuvo que venir a bautizar. Ahora, ¿cuál fue el motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo se bautizó, hermano? Ya dijimos, hermanos, que para que formara parte del pueblo. Pero ¿será el único motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo se bautizó? No. Hay otros dos puntos importantes. Primeramente, hermano, para que fuera cabeza de su pueblo. Porque ciertamente nosotros vemos que aquellos que formaban parte del pueblo del pacto, y ahora los que se estaban bautizando en el Jordán, todavía no tenían una cabeza. Ahora la cabeza era nuestro Señor Jesucristo. Era uno de los motivos por el cual nuestro Señor Jesucristo se tenía que bautizar, hermano. Y otro punto es que nuestro Señor Jesucristo, al momento de estar siendo bautizados y al momento de descender al agua y al momento de ascender, lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo era profetizando lo que toda persona del pacto tenía que pasar. Tenía que morir y tenía que resucitar nuevamente. Y eso lo estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo a su pueblo. Podemos ver también, hermanos, que después de que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, dice la palabra de Dios que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y después de que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, dice la palabra de nuestro Dios que se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Un punto muy importante que nosotros debemos de remarcar, hermanos, es esta parte de la Escritura donde Dios, el Padre, expresa estas palabras y dice: este es mi Hijo amado, en Él me complazco. No hay otro amor más grande que pudiera existir en esta creación que el amor de Dios, o el amor del Padre hacia Cristo y el amor de Cristo hacia el Padre. No existe otro amor más grande que ese, hermano. Y a lo que vino nuestro Señor Jesucristo es a responder a ese amor, hermano. Pero ¿cómo es que respondió a ese amor del Padre? Ciertamente a obedecer lo que Dios lo había mandado, hermanos. Podemos ver nosotros, hermanos, que en el momento que nuestro Señor Jesucristo
ascendió, el Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma. ¿Qué es lo que da a entender, hermanos? Lo que da a entender ciertamente es que en ese momento nuestro Señor Jesucristo estaba siendo uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo. Y estaba siendo cabeza de su pueblo. Ahora, todo el desarrollo que hizo a través de lo que padeció, de lo que vivió, de lo que enseñó y lo que predicó nuestro Señor Jesucristo, ciertamente lo hizo por el poder del Padre y en el Espíritu Santo. Cualquier cosa que hizo nuestro Señor Jesucristo en este misterio, lo hizo en el Padre y a través de nuestro Señor Jesucristo. La predicación, los milagros, la crucifixión, la resurrección, todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo lo hizo en el Padre y a través del Espíritu Santo, hermanos. Es importante señalar, hermanos, en el Espíritu Santo, hermanos, porque nosotros en predicaciones anteriores hablamos también que se encontraba la Trinidad en cualquier obra que desarrollaba nuestro Señor Jesucristo, y esto lo demuestra, hermanos, de una forma clara. Y de ahí nosotros podemos encontrar, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, después de que fue ungido con autoridad y después de que fue ungido con poder, dice la palabra de nuestro Dios que el Espíritu Santo llevó a nuestro Señor Jesucristo al desierto para poder ser tentado por Satanás. Es algo muy difícil, hermanos, porque mucha gente dice, y la misma palabra de Dios dice, Dios no puede ser tentado. Mucha gente dice eso. Y Dios tampoco puede tentar a nadie, ¿no? Pero vamos a ver a qué se refiere esta tentación. Si nosotros nos vamos a la Escritura, en el Salmo número 8, hermanos, en el Salmo número 8 nosotros encontramos esto, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 9. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Nosotros podemos entender, hermanos, que en esta parte de la Escritura, todo lo creado, todo lo que existió antes del pecado, fue puesto en los pies del primer Adán, fue puesto en esos pies, hermanos. Los peces del mar, los cielos, las estrellas, las plantas, todo lo que existe fue puesto a los pies de Adán. Él era la cabeza de esta creación antes de haber pecado. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios solamente le estaba diciendo, obedece mi ley, obedéceme lo que yo te estoy mandando. Sin en cambio, nosotros podemos ver en el libro de Génesis que cayó en pecado y que no obedeció a su Dios. Y de ahí para adelante empezó la condición de miseria de la raza humana. Y nosotros podemos ver ahora que nuestro Señor Jesucristo es llevado a otro lugar que es completamente diferente al lugar que se encontraba Adán. Veamos los dos panoramas, hermanos. Nosotros vemos a Adán en un lugar, Edén, en el paraíso, un lugar ideal, un lugar donde había absolutamente de todo. Había alimento, había árboles, había agua, había sustento, había todo lo que un hombre puede tener en esta creación.
pero sobre todas las cosas había una perfecta comunión entre Adán y Dios. Había una perfecta comunión, hermanos. Pero veamos ahora el escenario de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Espinos y cardos, no había absolutamente nada en el desierto. Nada con qué alimentarse, nada con qué tomar, nada quien lo cuidara. Y sobre todas las cosas, ni una comunión con su Padre. No tenía en ese momento comunión nuestro Señor Jesucristo con su Padre. Es de las cosas más terribles para un ser humano no tener comunión con Dios, con el Padre. Sin embargo, hermanos, nosotros podemos ver que el Espíritu Santo fue el que llevó a nuestro Señor Jesucristo al desierto para poder ser tentado por Satanás. De la misma forma como Adán al principio fue tentado por Satanás, ahora nuestro Señor Jesucristo es tentado de la misma forma por Satanás, hermanos. Pero ahora la diferencia es grande, porque ahora nuestro Señor Jesucristo está ungido con poder por el Espíritu Santo, hermanos. Ciertamente nosotros podemos encontrar en la Escritura que después de pasar 40 días, nuestro Señor Jesucristo tuvo hambre. Es entendible, hermanos, porque se encontraba nuestro Señor Jesucristo en la condición de hombre. Muchos podrían decir, aguantó 40 días en el desierto porque era Dios y porque era hijo de Dios. No, hermanos, porque si hubiera sido Dios, la misma condición del hombre antes de caer, no sería la misma condición que ahora nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, nosotros podemos ver que ahora nuestro Señor Jesucristo era verdaderamente hombre, y el que estaba en el desierto en ese momento era el hombre, Jesucristo hombre. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, tengo hambre, porque han pasado 40 días y no he comido absolutamente nada. Fisiológicamente, todas las personas que no comen a lo mejor en una semana, 2 semanas, tienen la necesidad de comer, hermanos. Sin en cambio, hermanos, llega el tentador y le dice, el tentador a nuestro Señor Jesucristo, tienes hambre, estoy parafraseando la Escritura, ¿tienes hambre? Pues dile que estas piedras se conviertan en pan, ¿no? Porque tienes el poder y tienes la autoridad de que estas piedras se puedan convertir en pan y puedas saciar tu hambre. Estoy parafraseando lo que dice la Escritura, ¿no? Pero ¿qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podemos entender, hermanos, una cosa muy importante. Si nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo era uno con Dios y que Dios era uno con Cristo, no había cosa más grande entre ellos dos que el amor. Entre ellos existía un amor completo, un amor perfecto. Y Satanás le estaba diciendo a Cristo, si de verdad tu Padre te ama, entonces tú puedes hacer lo que quieras. Y al hacer tú lo que quieras, entonces puedes convertir estas piedras en pan, porque a fin de cuentas tú haces lo que quieres. Eso es lo que Satanás le estaba diciendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero la respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué podemos entender, hermanos, con esta parte de la Escritura? Ciertamente nosotros, hermanos, si decimos que amamos a Dios, si decimos que nosotros somos hijos del pacto, si decimos que tenemos comunión con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué nosotros no hacemos la voluntad de Dios, hermanos? Ciertamente nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo la voluntad del Padre, porque quería agradar al Padre, porque amaba al Padre. Y si hubiera convertido esas piedras en pan, entonces hubiera dudado del amor del Padre, hubiera dudado de que lo que estaba pasando era la voluntad del Padre. Muchas veces nosotros no obedecemos la voluntad de Dios, hermanos. Queremos hacer nuestra voluntad y decimos que amamos a Dios.
y que lo amamos sobre todas las cosas, hermanos. Y hasta oramos y decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, hermano. Y quiero hacer tu voluntad de una forma sincera. Y cuando Dios te dice, ¿de verdad quieres hacer mi voluntad? Y te muestra de verdad cuál es la voluntad de Dios, ahí ya no nos parece. Decimos, no, Señor, esa no. ¿Por qué no mejor esta otra, no? Porque estamos poniendo en primer lugar nuestra voluntad antes de la voluntad de Dios, hermanos. Hablar acerca de la voluntad de Dios es algo muy difícil, hermano, porque es hacer a un lado toda tu condición y toda tu naturaleza y someterte a la voluntad de Dios, hermano. Era lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo en ese momento. Ciertamente tenía hambre, como todas las personas que pasan cierto tiempo sin comer. Pero si la voluntad de Dios era que pasara por ese momento y que no comiera, Cristo debería hacer la voluntad de su Padre porque lo amaba. Y a nosotros nos ponen una prueba muy pequeña. Si quieres hacer mi voluntad y Dios te la muestra, ¿amamos o no amamos a Dios? ¿Somos uno o no somos uno con nuestro Señor Jesucristo, hermano? ¿Confiamos en Él? ¿Lo amamos, hermano? Recapacitemos, hermanos, si de verdad nosotros somos fieles a la palabra de Dios, fieles a la voluntad de Dios, hermanos. O nada más decimos que somos cristianos domingueros, etiquetados, que aquí los domingos venimos y nos ponemos una etiquetita aquí en la frente, somos de Cristo y hacemos la voluntad de Cristo. Pero en todos los días de nuestra semana, si Dios te está revelando su voluntad, ¿por qué no la hacemos, hermano? Nos da pena que nos digan que somos cristianos, que somos hijos de Dios. ¿Nos dará pena, hermano? Si nosotros ya hemos sido bautizados, hermanos, y pertenecemos a un pueblo, y de verdad somos uno con Cristo, y gozamos de los beneficios que Cristo te ofrece, entonces, hermanos, ¿por qué no hacemos la voluntad de Dios, hermanos? Y ciertamente nosotros vemos en la Escritura más adelante, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo en ese momento no tenía comunión con Dios, hermano. Porque la misma Escritura está diciendo que Satanás se llevó a nuestro Señor Jesucristo al... Veámonos, hermanos. Dice que Satanás se llevó a nuestro Señor Jesucristo así es, hermanos, a un monte muy alto, a un lugar en muy el alto. 8. Ajá. Se llevó al pináculo. Dice otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto. No, hermanos, más atrás, hermano, esa es la tercera tentación. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Podemos ver, hermanos, que en ese momento nuestro Señor Jesucristo estaba en poder de Satanás, hermanos. Estaba en sus manos. Dios lo había puesto en sus manos, hermanos. Porque tenía el poder para llevarlo de un lado para otro. Vemos cómo se los llevó a este lugar y le dijo, igual voy a parafrasear, hermanos, dice así, si tú dices que gozas del amor de Dios y que eres uno con tu Padre, es el momento, Jesús, es el momento de que tengas una prueba de que de verdad Dios te ama. Aviéntate. Mira, estamos como a 50 metros. Y no dudes de que si tú te vas a aventar, va a mandar a sus ángeles para que te rescaten. Va a mandar a tus ángeles para que de verdad no te pase absolutamente nada. Pero ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Dice la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás
al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que pasa en estos tiempos, hermanos? ¿Qué es lo que pasa en esta época, hermanos? A mucha gente nosotros les hablamos de Dios y les decimos, mira, Dios es así, Dios es asado. Y la mayoría de las personas le dicen, yo no creo en Dios porque nunca lo he visto. Yo no creo en Dios porque no he tenido ninguna prueba de su existencia. Yo no creo en Dios porque simplemente no se me ha manifestado en mi vida. Por lo tanto, yo no creo en Dios, hermano. Eso es lo que mucha gente pudiera decir. Hay otra gente que dice, mira, todas esas personas cómo se están matando en esa guerra. Si de verdad Dios existiera, entonces esas personas no se estarían muriendo y no se estarían peleando uno con otro. Si Dios de verdad existiera, entonces que venga y que deshaga esa guerra y que se lleve a unas personas para un lado y otras personas para el otro. Y hay otras personas, hermanos, por ejemplo, que se encuentran en una enfermedad terminal, hermanos. Y esta persona a lo mejor es muy querida por los familiares y oran a Dios, Señor, ayúdala para que no muera, ¿no? Pero a veces el hombre quiere hacer su propia voluntad, hermanos, y quisiera tener una prueba viva y real de que Dios existe, que bajaran sus ángeles y que bajara Dios mismo y que sanara a esta persona, o que quitara las guerras, o que quitara las enfermedades. Dios no se manifiesta en esta forma, hermanos. Ciertamente nosotros podemos ver que hay guerras y que hay pleitos por el duro corazón del hombre y por la ambición y por la condición del hombre. Las mismas enfermedades también es por la condición del hombre, por no cuidar el templo de Dios, de su Espíritu Santo, hermanos. Y vemos las consecuencias que trae la miseria del hombre. Sin en cambio nosotros decimos que Dios se manifieste con una prueba y vamos a creer en Él, hermanos, porque Dios nos ama. Y cuando Dios no se manifiesta así en nuestras vidas, decimos, no es cierto, Dios no te ama, Dios no viene, Dios no está contigo, porque la gente quiere una prueba física de la existencia de Dios, hermanos. ¿Y qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? No tentarás al Señor tu Dios. No debemos nosotros de tentar a nuestro Dios con nada, hermanos. Nosotros debemos de sujetarnos a la voluntad de Dios de una forma completa. Nosotros debemos obedecer la voz de Dios de una forma completa, hermanos. Mas no estar buscando pretextos para no sujetarnos a la voluntad de Dios, hermanos. Y ciertamente nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo seguía en el dominio de Satanás. Y vemos ahora en la tercera tentación, y dice la Escritura, entonces Jesús le dijo, voy otra vez más atrás, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ciertamente podemos entender en esta parte de la Escritura, hermanos, que si nuestro Señor Jesucristo era uno con el Padre, y si amaban de un amor que no tiene comparación, entonces podemos ver que Satanás, parafraseando también, dice, si no puedo hacer que no lo ame, que deje de amarlo, entonces Satanás le dice, entonces ámame a mí. Si tú me amas a mí, en vez de amar a tu Padre, mira, todos estos reinos están en mi poder. Todos estos reinos que tú ves, los voy a poner en tus manos para que tú los gobiernes y tú los dirijas. Estoy parafraseando, hermano, ciertamente. Pero ciertamente nosotros vemos que Satanás le estaba mostrando ciertamente los reinos, pero no se le estaba mostrando la condición en la cual se encontraban esos reinos. Porque la condición en la cual se encontraban esos reinos era una condición de miseria, era una condición
caída. No le estaba mostrando la verdadera condición de estos reinos. ¿Y cuál fue el motivo principal por el cual vino nuestro Señor Jesucristo a esta creación? A restaurar, hermanos, a restaurar estos reinos que se encontraban perdidos y caídos. Y dice nuestro Señor Jesucristo: ¿cómo voy a hacerle si no tengo yo comunión con el Padre, con el Espíritu Santo, para poder restaurar estos reinos? Con Satanás no lo puedo hacer, porque están en condición de miseria y están dominados por él. Entonces es necesario que nuestro Señor Jesucristo sea uno con el Padre, con el Espíritu Santo, para que pueda restaurar estos reinos. Entonces Satanás no pudo hacer absolutamente nada, hermano. ¿Y qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo después de haber pasado por estas 3 tentaciones? Vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, hermanos. Podemos ver, hermanos, ahora la diferencia entre las 2 tentaciones, la que hubo en Edén y la que hubo con nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, cuando Adán fue tentado, toda la raza humana cayó en una condición de miseria. Pero ahora nosotros podemos ver con esta tentación que pasó nuestro Señor Jesucristo y que venció nuestro Señor Jesucristo. Esa tentación ahora es puesto nuestro Señor Jesucristo como redentor, hermanos, como restaurador de esta creación en la cual nosotros estamos viviendo, en la cual nosotros formamos parte de este reino de Dios, hermanos. Y muchas veces nosotros, cuando somos llamados a formar parte del reino, menospreciamos, hermanos. Menospreciamos de que formamos parte del reino de Dios, hermanos. Y no vemos todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser injertados al pueblo de Dios, para que nosotros pudiéramos ser participantes del reino de Dios, hermanos, porque nosotros no somos judíos. Porque nosotros no somos del linaje directo del pueblo de Israel. Nosotros somos gentiles y somos adoptados por nuestro Señor Jesucristo. Y menospreciamos todo lo que pasó en nuestro Señor Jesucristo para que nosotros formáramos parte de este pueblo elegido por Dios, hermanos. El pueblo del pacto. Más adelante sigue la Escritura y dice también que desde ese momento nuestro Señor Jesucristo empezó a predicar y empezó a hablar acerca del arrepentimiento y del reino de los cielos. Arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado. Era la misma predicación que estaba predicando el Bautista. Era la misma predicación, pero ahora la estaba predicando la cabeza de la iglesia, la cabeza del pueblo, la cabeza de este pueblo del pacto. Y que ciertamente ahora nosotros formamos parte de este pueblo, parte de esta cabeza, hermanos. Pero ¿a dónde se fue nuestro Señor Jesucristo a predicar? ¿Se fue a las principales ciudades, hermanos? No. ¿A dónde se fue, hermanos? Galilea de los gentiles. Se fue directamente con los gentiles. Y ahí donde se encontraba en Galilea de los gentiles, se fue a Capernaum. Y ahí encontró a 2 personajes importantes, hermanos. El primero que encontramos ahí era Simón Pedro. Andrés. Y el segundo, Pedro. ¿Y quién más estaba ahí? Andrés, su hermano. Andrés, su hermano. Eran los primeros que vio nuestro Señor Jesucristo y que los llamó ciertamente. ¿Y qué fue lo que dijo? Igual de la misma forma, parafraseando la Escritura. Se gozaron, hermanos. Porque ciertamente cuando nuestro Señor Jesucristo vio a Pedro y a Andrés, fue por ellos y los llamó. Y les dijo: a partir de hoy van a ser pescadores de hombres. ¿Y qué es lo que da a entender, hermanos? Que ciertamente les estaba dando tiempos en la iglesia, hermanos. Cuando se hace un llamado a la iglesia que formen parte para desarrollar un oficio dentro de la iglesia, me refiero al área eclesiástica, hermanos, parece como si fuera un pesar. Y me refiero a todas las áreas. Si eres llamado muchas veces como anciano, al principio estás muy gozoso. ¡Ay, qué bueno que soy llamado como anciano!
Pero cuando empiezas a ver el trabajo que tiene que desarrollar el trabajo, muchas veces hasta de mala gana se hacen, hermano. Cuando eres llamado como diácono, hermano, ¿yo por qué tengo que servir a la iglesia, no? Porque te llamó el Señor a trabajar. Si tú eres maestro de escuela dominical, cumple con el oficio que Dios te ha llamado para que tú obedezcas la voluntad de Dios. Si tú has sido llamado para ser hijo de Dios y formar parte del pueblo del pacto, debes estar gozoso, debes estar contento, así como Juan, como Pedro, como Jacobo, como Simón, que ellos estaban gozosos y en el momento en que fueron llamados dijeron, yo voy, adelante, y dejaron absolutamente todo lo que tenían y siguieron a nuestro Señor Jesucristo para poder trabajar en ese reino que iba a ser restaurado, hermanos. Y en este tiempo nos da mucha flojera, nos da pereza, no queremos trabajar para el reino. Y no nada más me refiero en el área eclesiástica ahora, me refiero en todas las áreas de este reino, hermano. En el área escolar, en el área musical, en el área recreativa, en el área de las ciencias, del arte. En vez de que la cabeza sean los hijos de Dios, como dice nuestro pastor, están los cainanitas encima, dirigiendo estas áreas. Y nos corresponde a nosotros, porque nosotros formamos parte del pueblo de Dios. Y hemos sido llamados para restaurar este reino. Lo que debemos hacer es ponernos a trabajar. Acción, hermanos. Movernos. Que seamos ejemplo, hermanos. Que seamos cabeza y no cola, hermanos. Sin embargo, hermanos, parece como que nos da pena en el área donde nosotros nos desarrollamos, que te digan, tú eres cristiano, pero de seguro te da pena por la forma como tú te comportas en esa área, o por la forma como tú diriges esa área. Porque si de verdad tú esa área donde tú te movieras, la llevaras a los pies de Cristo, seguro estoy de que tú estarías contento con desarrollar la obra que Dios te puso para que trabajaras. Estoy seguro, hermano. Sin en cambio, muchas veces a nosotros nos da pena, hermano. Como conclusión, hermanos, para que Jesús sea cabeza de su pueblo, tuvo que aprender obediencia y cumplir con los mandatos de su Padre. Al cumplir primero y aprobar el arrepentimiento para perdón de pecados y bautizarse como señal del pacto, lo cual Jesús lo hizo, y al pasar la tentación cumplió lo que el primer Adán no pudo cumplir. Y ahora, los que creen y rinden sus vidas a Jesús, Él los saca de la miseria en que los dejó el primer Adán. Y al ser llamados para formar parte de su pueblo, es un privilegio ser colaboradores de Cristo para restaurar esta creación caída, porque ahora somos ciudadanos del reino, donde Cristo Jesús es la cabeza de este reino. Y terminamos con un pasaje de la Escritura que dice en Juan, capítulo 1, versículos 11 al 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Vamos a ver. Nuestro buen Dios, una vez más, Señor, te damos gracias, Padre, porque hemos escuchado tu voz. Arrepentidos estamos, Señor, porque aún, Señor, haciendo lo que hacemos, Señor, somos siervos inútiles, Padre. Perdona nuestra negligencia, Dios.
Perdona nuestras faltas, Dios. Perdona nuestra arrogancia, nuestro ego, Señor. Nuestra ingratitud, Padre. Porque ciertamente hacemos las cosas, Señor, locamente, Padre. Y no nos damos cuenta, Padre, que formamos parte de tu reino, Señor. Y que tú nos has llamado, Señor, para trabajar en este reino y ser colaboradores tuyos, Padre. Te quiero pedir, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya todo corazón de sus hijos, Dios, y que los lleve a un verdadero arrepentimiento, Padre. Y que puedan decir, Señor, como Juan, como Pedro, como Jacob, Señor, heme aquí, Señor. Yo quiero trabajar contigo, Padre. Es un privilegio, Padre. Y más, Señor, en este periodo, Señor, de tiempo, donde toda la gente no tiene conocimiento de ti, Padre. Que seamos testimonios, Señor, testigos tuyos, Señor, de cómo se deben hacer las cosas, Padre, y llevarlo todo a tus pies, Padre. Bendito sea, Señor, en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.